Hola, buenas tardes. Para mí es un placer y un honor estar aquí en Sevilla siempre. Es un verdadero placer. Lo primero, pedir disculpas porque se había previsto que yo interviniera por la mañana, pero un problema urgente en la universidad, eran 4 millones de euros de una donación, me ha obligado a no poder asistir esta mañana. Lo siento de verdad. Inauguraremos un museo de arte iberoamericano que esperamos que sea maravilloso y le están ustedes invitados dentro de 4 meses a su inauguración. También les tengo que pedir disculpas porque estoy regresando de Cuba y estoy medio dormido. Voy a intentar hablar un poquito del tema que nos reúne. Lo primero, felicitar al Instituto Andaluz de Patrimonio, que es pionero y ha estado en la vanguardia siempre en el estudio del paisaje, en la conservación del patrimonio, en la concienciación de su tutela y de su salvaguarda. Por ello, para mí es un orgullo poner en mi currículum que colaboro algunas veces con el Instituto Andaluz de Patrimonio. Ojalá continúe siendo uno de los centros fundamentales del patrimonio español, como lo sigue siendo hasta ahora. Yo había preparado una intervención en relación con el comienzo del seminario, después de la intervención del profesor Lalana. Él hacía una introducción teórica, yo hacía otra muy rápida teórica y luego muchos ejemplos. Los ejemplos les tengo aquí, la teórica de mi parte la vamos a hacer muy rápida, dado que ya la han visto ustedes como mis compañeros que me han precedido, y sobre todo yo sí quiero hacer una advertencia, como decía Ángel Isaac, que son ejemplos muy sectarios, en el sentido de que son elegidos por parte del profesor que les va a expresar ahora sus imágenes, de manera que hay cierta manipulación, no somos independientes ninguno. Podemos intentar ser neutrales, pero nunca independientes. Y entonces, pues están elegidos los ejemplos por razones pedagógicas, la mayoría de las veces, algunas veces con intencionalidad política y otras veces pues con malsano interés. O sea que yo he tratado de encontrar una diversidad geográfica española, dado que mañana mi compañera, la gran experta Nuria Sanz, va a hablarles de patrimonio mundial externo, universal. Pues yo me voy a centrar más en lo español, para no pisarnos un poco los temas. Me hubiera gustado oír al profesor Lalana para saber exactamente lo que no debo yo decir hoy, dado que ya él lo ha hecho en sus publicaciones. Muy rápidamente, todos ustedes saben que el paisaje es un concepto muy reciente, prácticamente del siglo XX, que surge con la idea del paisaje cultural y ese debate de todo paisaje es cultural. Y hay una serie de documentos desde el 72 hasta el 2000 en el que el paisaje es considerado, valorado e incrementada su significación. Uno de los personajes que a mí más me interesa en la valoración del paisaje pues es Javier Maderuelo, no en vano ha sido compañero de pupitre mío durante 30 años, y Miguel Aguiló, aunque ellos lógicamente se interesan más por el paisaje cultural y su relación con el mundo natural. Me interesa mucho esta definición de José María Ballester, que fue uno de los primeros que lanzó la idea del paisaje desde el Consejo de Europa y que entiende el paisaje como una composición de valores materiales e inmateriales y la inteligencia en el territorio y la inteligibilidad de los bienes culturales. Creo que en pocas palabras no se puede decir tanto con ese significado y con esa valoración. Algunos documentos importantes de los muchísimos que se están desarrollando en la última década, el artículo de José Luis Lalana, el libro recientemente publicado hace un par de meses de Pandarín y Oers, y no sé, algunas reuniones que se están celebrando, también como la de Cuenca, en Córdoba hemos tenido otra en noviembre, etcétera, etcétera. O sea que es un tema verdaderamente preocupante para la conservación de nuestro patrimonio. Todos saben que el paisaje como elemento del arte surge en el siglo XV, en el siglo XVI. Maderuelo Raso ha definido a Patinir como el gran creador de la pintura de paisaje y evoca esa pintura su origen. La evolución a lo largo del siglo XIX, gran siglo del paisaje, gran momento del descubrimiento del paisaje, y ahora mismo se acaba de clausurar hace un mes en Francia una exposición maravillosa celebrando el bicentenario de Viollet-le-Duc, donde resulta que Viollet empezó a dedicarse a la restauración porque quería restaurar el Mont Blanc y hace dibujos del estado que él ve directamente y de cómo lo restauraría si pudiera. Una cosa verdaderamente interesantísima, cómo se puede restaurar miles de metros cuadrados
pues él estaba dispuesto. John Ruskin es la otra vertiente anglosajona de la consideración del paisaje, con lo cual entramos directamente en el siglo XX, en el que el paisaje, o prácticamente nada de la Tierra, queda sin la presencia antrópica, sin la presencia del ser humano. Ni siquiera las tribus más salvajes pues han dejado de ser intervenidas por el ser humano. Tengo una vista del TID que parece el Camino de Santiago, para evaluar un poco esa consideración. Bueno, los paisajes de patrimonio mundial, de los que hablará seguramente mi compañera mañana, pues son fundamentales en esa concepción que la Convención desde 1972 plantea, interviniendo y desarrollando la doble conjunción de patrimonio y naturaleza. Yo traigo aquí algunos en los cuales se mezclan las dos cosas, los viñedos de San Emilión en Burdeos, las terrazas de arroz de Filipinas, las montañas sagradas de China o el propio Camino de Santiago, donde un conjunto de elementos, de estratos, pues explican la significación histórica. Bueno, la recomendación de 2014, que se reelabora sobre la de 2005 por la UNESCO, y que no les voy a repetir, puesto que imagino que el profesor Lalana les habrá hablado muy bien, como él sabe hacerlo, esta mañana. Solo insistir en que es la zona resultante de una estratificación histórica, y que en ese sentido aparece una carta en el año 2000, que mi querido amigo Francesco Bandarino valora mucho por problemas personales con uno de los autores de la misma, también de Venecia, no voy a decir el nombre, pero que es el primer documento que se publica en Occidente, que habla del paisaje, que habla de la identidad, de la diversidad cultural, etcétera, etcétera. No les voy a dar una paliza por lo que supone la Carta de Cracovia, pero es la primera que valora la arquitectura contemporánea en los centros históricos, que va a ser un precedente clarísimo del Memorándum de Viena del 2005, que introduce ya el concepto de material e inmaterial, de tangible e intangible, y por supuesto el concepto de paisaje, referir siempre a la ciudad en su conjunto. Bueno, la Carta de Cracovia ha sido revisada el año pasado, en los meses anteriores a noviembre, en varias reuniones internacionales, y hemos sido conscientes incluso de haber cometido graves errores, de manera que uno de los errores que se ha corregido, no sabemos si con certeza o con fallo, ha sido el de considerar que la arquitectura de autor agrava la realización en los centros históricos con la arquitectura contemporánea. Bien, es verdad que hay que decir que aquí ha vencido el ámbito más conservacionista o más ultraconservador del grupo, de manera que algunos defendíamos la intervención de la presencia contemporánea y hemos perdido por ligeros votos. Bueno, la planificación y la gestión es fundamental, es algo que han demostrado las experiencias contemporáneas, es que todos los instrumentos que teníamos hasta la fecha presente se han manifestado como insuficientes por diversos motivos, por la falta de estudio, por la manipulación política, por la crisis económica, por diferentes circunstancias que nos obligan pues, a plantear unos nuevos sistemas, planes de gestión. En ese sentido, la actividad del Instituto Andaluz de Patrimonio es verdaderamente significativa, y hablo de los documentos de Bolonia y de otros similares, y no del último, que por desgracia no lo conozco bien, del que estudiaré con mucho cariño y con mucho interés. Bueno, todos ustedes conocen que en el año 2000 también surge el Convenio Europeo del Paisaje, que lo suscribe España en el 2007, y que la Ley de Patrimonio Andaluz también lo refleja en esa misma fecha, con lo cual va a ser muy significativo para el territorio del sur ibérico, aunque no va a poder influir en la famosa Torre Pelli, como luego veremos. Bueno, distingue medidas de protección, gestión y ordenación paisajística, y el Memorándum de Viena es el otro documento en el que lo material, lo inmaterial y la consideración del espacio holístico de la ciudad histórica van a provocar el nacimiento de la idea de paisaje urbano histórico, tal como se está debatiendo en esta reunión, en este simposio. Es decir, que es una visión en conjunto, completa, total, aunque es verdad que todas las épocas han usado esa palabra, de alguna manera o de otra, pero ya es fundamental en este sentido. La experiencia más reciente ha demostrado que hay unos factores de presión sobre los conjuntos históricos terribles, la urbanización y la mundialización. Las ciudades siguen creciendo, más de la mitad de la población del mundo vive ya en ciudades,
no se va a detener esta ampliación, este aumento de nuestras ciudades históricas. Van a mejorar más o menos las perspectivas económicas para todos los habitantes urbanos, pero se va a multiplicar, como estamos advirtiendo, la especulación, y se está debilitando cada vez más el poderío de los políticos o la capacidad de respuesta. Es decir, cada vez son más débiles a la influencia del dinero, o del mercado, del capital, o de como ustedes lo quieran llamar. Otros problemas importantes es que hay que seguir dotando de servicios cada vez más numerosos y más importantes, y el turismo está exigiendo cada vez más. Es para muchos lugares, especialmente para España, una de las pocas salidas en algunos de los factores de desarrollo de nuestras ciudades. El medio ambiente, por otra parte, va a ser determinante, como si no lo es ya, dado que todos tenemos ya la conciencia, aunque las medidas no llegan a ser suficientes. La rapidez de los cambios climáticos, económicos, el movimiento migratorio, la dependencia del agua y de la energía se están agravando constantemente y van a determinar de una forma muy marcada el problema de la conservación del patrimonio. En esa palabra que odiamos todos, que es la palabra de la sostenibilidad, y que suponemos que es una de las palabras, una de las ciudades de la utopía, a la que va a ser casi imposible llegar. Bueno, al final lo que nos preocupa es las buenas prácticas y las malas prácticas. Insisto en que esta es una apreciación personal y habrá ejemplos que no compartan ustedes, y estoy de acuerdo en que me lo puedan echar en cara, con mucho gusto. Todas las situaciones económicas en España han provocado una degradación, un estancamiento y unas desigualdades sociales muy importantes en nuestras ciudades. No hace falta que yo insista en ello, porque no hay motivos para ello, es bastante conocido. Los antiguos métodos de planeamiento se han hundido. Todos los planes generales de ordenación urbana, los planes especiales, los PERI, no son útiles. Y además los políticos los transforman, los alteran, los desclasifican cuando quieren. Y especialmente en las ciudades patrimonio mundial, con lo cual necesitamos nuevas figuras. La UNESCO exige el plan de gestión. Puede ser una de las soluciones fundamentales para esta nueva planificación. Insistimos siempre en la necesidad de coordinación de los distintos sectores económicos, sociales, públicos y privados en la ciudad, que cada uno va por su lado, aun siendo del mismo partido o de los mismos grupos. La aplicación de las nuevas tecnologías de gestión y de información y comunicación, aunque algunas veces añoramos la ingenuidad de otros países. Vengo de la Universidad de La Habana, donde no hay wifi, con lo cual es una verdadera inocencia dentro de la ingenuidad. Y luego preocupación muy grave por nuevos problemas de la ciudad y del paisaje, de los problemas de la accesibilidad. Cáceres recibió un premio Reina Sofía en 2013, el programa de ACS, luego nos referiremos a él, como un ejercicio de buenas prácticas para los sitios reales. La señalética, que es una catástrofe monumental en España. Vamos a hacer unas jornadas dentro de unos días y hemos sido casi incapaces de encontrar a alguien que nos diera una clase teórica sobre la misma, no práctica, que sí hemos encontrado expertos muy conocidos. Precisamente Bolonia es uno de los premios de Hispania Nostra, que entregará la reina dentro de unos días en mano al instituto, y ese es uno de los problemas más gravísimos. Y el tema de la sostenibilidad y otros, como les señalaba antes. Bueno, ¿qué les ha pasado a nuestras ciudades? Pues yo no voy a hablar de ciudad a ciudad, porque no hablamos de urbanismo, sino de paisajes y de monumentos. El desarrollismo de los años 60 y 70 destruyó muchos centros históricos. Yo viví muchos años en Valladolid y vi cómo fue arrasada por el crecimiento urbano, por la industrialización, por aquel ansia que tenía la sociedad española en general por acercarse a Europa, pero en los rascacielos, en los bloques de construcción. Y en cambio otras ciudades pues se congelaron, se embalsamaron, como el caso de Cuenca o el caso de Salamanca, que apenas notaron el avance de los tiempos y el avance de los siglos. Bueno, y ello nos lleva un poco a arrancar del franquismo, para poder entender un poco lo que está pasando en nuestros días, desde mi punto de vista. En el franquismo, pues como todos saben ustedes, hay una involución en cuanto a los criterios de intervención en los monumentos, de restauración. Hay reconstrucciones miméticas, se recupera la teoría de Viollet-le-Duc y se aplica masivamente por la mayoría de nuestros arquitectos en nuestros monumentos. En unos proyectos que está realizando Pilar García Cuetos, por ejemplo, la asturiana de la Universidad de Oviedo, con un equipo en el que forman parte andaluces, castellanos, madrileños,
catalanes, extremeños, etcétera, pues están haciendo un barrido extraordinario de las actuaciones que se hicieron en España en los años 40, 50 hasta el 70, y se está demostrando la teoría de Muñoz Cosme en su tesis doctoral, pero con casos y teorías verdaderamente explícitos. Yo les traigo simplemente pues algún recuerdo: la Catedral de Santander, que se reconstruye entera después del incendio, el parador de Sigüenza, de José Luis Picardo, y la invención, el falso histórico de la Casa de Cervantes, de González Valcárcel, de la ciudad de Alcalá de Henares, que ni siquiera está en el lugar que tuvo en origen. Esas intervenciones llegan hasta muy avanzados los años 60 y 70, e incluso hasta parte de los 80. Es más, ahora tienen un premio internacional. Es la reconstrucción en estilo, lo que llaman la restauración integral, algunos grupos, y yo traigo un ejemplo de Anselmo Arenillas, en el que se destroza el ambiente, se destrozan los materiales, se destrozan los volúmenes, se destroza la planta, el alzado, la traza, etcétera, etcétera. La torre que estaba a los pies se coloca como un cimborrio en el crucero, el material que era de piedra y enfoscado se transforma por ladrillo, se convierte en un arquetipo, en un prototipo de lo que sería el mudéjar salmantino de esa época. Aún así, hay algunos ejemplos excepcionales, muy poquitos, y yo insisto mucho en recordarles porque se nos va a morir Dionisio Hernández Gil dentro de muy poco y no le hemos hecho el homenaje que se merece. Dionisio Hernández Gil rompe con toda esa posición teórica que Íñiguez Zalmeza ha introducido en la restauración española durante el franquismo y que hacen pervivir todos los arquitectos y jefes de zona durante años y años, y no me estoy metiendo con ellos porque fueron unos auténticos héroes de la conservación de los monumentos, sin dinero, poniendo muchas veces el dinero de su propio bolsillo, sin medios, pero sí con unas directrices muy equivocadas o al menos queriendo refrendar la idea del movimiento. Y como excepciones, pues el Sacro Convento de San Benito de Alcántara, en el que pueden apreciar cómo se había caído y estaba en el suelo la fachada principal y cómo se había quedado sin cubiertas la mayoría de las dependencias. Se restaura el conjunto y ya se introducen la distinción de criterios entre los nuevos materiales y los antiguos, por Dionisio Hernández Gil y Miguel de Oriol, que también firma el documento. Se hace, obviamente, no con fondos de la Dirección General de Bellas Artes, ni de la ya extinta Dirección General de Regiones Devastadas, sino con fondos de la hidroeléctrica, que estaba haciendo un pantano en las inmediaciones. Y ello permite pues, este tipo de actuación muy a la italiana, siguiendo la restauración científica, la restauración crítica que entonces Roberto Pane, Minisi y otros maestros producían en aquel lugar. Bueno, se produce el Estado de las Autonomías, esa nueva España que surge en los años 75-77 con la Constitución, 78. Va a llegar pronto el reflejo de la Carta Europea de Ámsterdam del 75, sobre todo la va a reflejar Peridis en algunas de sus obras y algunos que le seguirán. En Italia se está produciendo el gran desarrollo de los estudios de las ciudades en Bolonia, como saben ustedes, con Venuti, Cervellati y los grandes maestros del estudio del urbanismo italiano, y en los monumentos están trabajando Scarpa, Minisi, etc. En la historiografía hay dos textos fundamentales, Rossi y Cantacuzino, el británico, y en España hay dos momentos fundamentales: en 1985 la creación del ICROA y en 1989 la creación del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, los dos grandes centros por los cuales se conoce a España mundialmente. Surgen grandes organizaciones para la defensa del patrimonio a nivel nacional y a nivel local, como Adelfa, que ya desapareció, Hispania Nostra y otras locales, y es el momento en el que se empieza a introducir en la valoración y conservación del patrimonio pues, el movimiento moderno y la arquitectura industrial, por influencia de los países de nuestro entorno. Bueno, algunos de esos libros que fueron fundamentales para nuestros restauradores y conservadores de la ciudad y del patrimonio en estos años, y cómo se produce pues, en Francia, gracias a André Malraux, un personaje muy bien conocido en España, cuando era ministro de Charles de Gaulle, pues la declaración de las obras de Le Corbusier como monumento nacional, y rápidamente se declaran el Centro de la Ciencia y de la Técnica de la Defensa y algunos edificios del Hierro, una vez destruido el Sal. Ello va a provocar pues, que la arquitectura del movimiento moderno se empiece a declarar y a valorar en toda España y en toda Europa rápidamente, como el pabellón de Mies o los grandes edificios del racionalismo español.
Bueno, estamos en los 70-80, surgen las escuelas taller, no hay formación de nuestros profesionales en las escuelas de arquitectura, no tenemos especialistas, nadie sabe utilizar los oficios antiguos y nuestros jóvenes arquitectos se trasladan a Italia o hacen venir a Rossi, a Andrea Bruno, a los grandes arquitectos italianos. Andrea Bruno está en Sevilla y aquí imparte lecciones y cursos importantísimos y tiene una influencia enorme, y gracias a estas nuevas construcciones pues avanza la restauración en España. Se produce también en los últimos 30-40 años una revolución increíble en el mundo de la tecnología que no refleja la Carta de Venecia, por lo cual muchos entendemos que hay que sustituirla lo antes posible, igual que no considera el patrimonio industrial, no considera el paisaje, no considera el patrimonio inmueble, intangible, etcétera, etcétera. Bueno, y esas nuevas tecnologías pues se plasman en la restauración y conservación de muchos de nuestros monumentos. Ahí tengo una obra de Pablo Latorre, en un levantamiento fotogramétrico de San Pablo de Valladolid con su restauración, y ello nos permite pues unos avances importantísimos. Momento culminante también para nuestras ciudades, a partir del 72 la Convención Mundial de la UNESCO incluye las declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, y en España en el año 84 se producen las primeras. Ahí tenemos la del Centro Histórico de Córdoba, la Alhambra de Granada, la Catedral de Burgos, el Escorial y algunos edificios de Gaudí en Barcelona, con lo cual se va a plantear un desarrollo novedosísimo en cuanto a la aplicación y conservación de nuestro patrimonio. En España va a haber unos pensadores, unos profesionales de la restauración, de la intervención, yo creo que muy notables en los años 80 y comienzos de los 90, luego se extinguirán, desaparecerán, todos se quedarán mudos, no intervendrán en la última década, algunos dicen porque no tienen nada que decir y otros porque ya lo dirán, pero sí quiero hacer mención de estas personas trascendentes. La posición o tendencia del contraste y la analogía que representó Ignasi Solà Morales, la restauración analógica que lideró Antón Capitel y la restauración objetiva que representó Antonio González Moreno y Navarro, presidente jefe de servicio de la Diputación de Barcelona. Ignasi, catedrático de Barcelona, y Antón de la Escuela de Madrid. Otros pensadores más sobre el paisaje y la naturaleza, como Moneo, Ezquiaga, Paul y la ciudad, Ruiz Cabrero, Mata, Zoido, Terán, Madruelo, Aguiló, Castillo, etcétera, fueron muy importantes en esos años 80 y comienzos de los 90. Bueno, es el momento del nuevo equipamiento de ese Estado de las autonomías, donde se fuerzan y se violentan muchos edificios para poder cumplir las posibilidades de la reutilización, del reuso. Ahí vemos como un castillo es violentado terriblemente para poderse convertir en parlamento, solo puede cumplir su función 10 años y hay que abandonarlo y hacer un edificio nuevo completo, cómo se rehabilitan de la misma manera en mayor o menor grado o mayor gravedad unos edificios u otros según las regiones y según las posibilidades del contenedor. Lo hay por toda España los ejemplos, solo he traído parlamentos, podría haber traído consejerías, podría haber traído cualquier otro equipamiento. Muchos de ellos se pueden recuperar, simplemente porque son reversibles, como decía la restauración crítica, y esos documentos fundamentales de esos años 80 y 90. Este fue un homenaje que hizo PH al artículo de Ignasi Solà Morales del contraste a la analogía, un texto clave que publicó primero en Italia y que fue seguido por todos, menos por desgracia por él, que no lo pudo aplicar porque le tocó ser un arquitecto mimético, reconstruyendo el pabellón de Mies y el Liceo de Barcelona, pero donde abrió una puerta importantísima para la arquitectura. Aquí hay un edificio en el que hizo una intervención pequeñísima y en la que se nota el contraste entre lo antiguo y lo nuevo, la diferenciación. El otro texto fundamental, Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, de Antón Capitel, con una de sus obras, la Iglesia de Montserrat de Madrid, en la que lo desarrolla y lo defiende, y el libro de Antonio González Moreno y Navarro, La restauración objetiva, que se fundamenta sobre todo en la metodología, en el conocimiento exhaustivo del monumento, liberando la posibilidad del proyecto para desarrollar o bien acciones miméticas con materiales contemporáneos
o bien en el caso de Sant Jaume, de los Olivars, mantenimiento de todos los elementos tópicos y típicos del edificio. Bueno, un ejemplo de buenas prácticas que ha sido modélico para todos, la restauración durante 30 años de la Mezquita de Córdoba, en la que empezó Rafael Moneo y han seguido Gabriel Ruiz Cabrero y Gabriel Rebollo, un verdadero ejemplo excepcional de intervención, de limpieza y de eliminación de excrescencias históricas. Y yo creo que es un modelo interesante también la intervención de Rafael Moneo desde el punto de vista paisajista de la ciudad, de la conclusión de la esquina del Banco de España, que estaba ocupada por un edificio eclecticista que se tira después de un concurso que él gana, pues resulta que copia en el otro extremo, los otros dos extremos del edificio, diferenciando muy claramente la decoración, el ornato, para distinguir lo contemporáneo de lo histórico, pero no romper. Bueno, yo creo que en este edificio no hay consenso. Para unos es un edificio que representa la arquitectura contemporánea y el propio Ignasi Solà Morales lo defendió y hubo una campaña de firmas a favor. Otros, en cambio, estuvimos en contra, pues, también radicalmente. En mi caso, por la ausencia de reversibilidad, como se puede ver en esta diapositiva, en la que vemos un simple mallazo de plástico azul que separa lo antiguo de lo nuevo, y también por la falta de estudios previos que se hicieron, dado que cuando yo, en una de mis visitas, pues acababan de encontrar los restos de esta columna que luego se colocará aquí, que hubiera dado la medida más o menos exacta de la escena. Bueno, no les hablo tampoco del impacto urbanístico y paisajístico del edificio. Hay otras intervenciones, como esta de Baeza, que en su momento fueron muy discutidas, esta otra de Tusquet en Ibiza, o estas en Galicia, en San Esteban dos Ribas de Sil, y algunas operaciones también muy discutidas en aquel momento, como la ampliación del Palau de la Música, aunque perfectamente discernible, y les traigo aquí dos intervenciones, una considerada muy mala por parte de mi buen amigo Manuel Casas, desgraciadamente desaparecido hace unos meses, ya casi un año, y una que yo creo que es excepcional, que es muy buena. La de arriba es la Biblioteca Regional para Castilla y León, en un antiguo palacio de Valladolid, en la que desmocha sus torres, destruye uno de sus claustros, anula uno de los miradores hacia el río, para convertirlo en un gran contenedor, este que ven aquí. Aquí hace una especie de intercambiador en este otro claustro, y en cambio hace una intervención en la Real Fábrica de la Granja de San Ildefonso, modélica, excepcional, cumpliendo todas las normativas de la reversibilidad, de la autenticidad, de la integridad, etcétera. Bueno, es el momento de grandes males, no solo en España, sino en toda Europa. El fachadismo, como podemos ver arriba, en Bélgica, o la reconstrucción de la cúpula del Reichstag, transparente, no solo por que entrara la luz, sino porque el Parlamento fuera transparente, una imagen evocadora para España, o el intento de concluir la catedral, la torre de la Catedral de Bruselas. Y vamos a ver ya una serie de intervenciones pues también discutidas y que yo no me voy a escapar de opinar a favor o en contra de unas o de otras. A mí la intervención de Jiménez Torrecilla en la muralla de Granada me encanta, me entusiasma, precisamente por el contraste, por la diferenciación enorme y por la introducción de la arquitectura contemporánea en un espacio que no sería conocido ni reconocido como patrimonio por nadie, ni en la misma Granada, y que gracias a esta intervención pues suscita numerosísimas visitas y reconocimientos. El caso de Alcalá de Henares, y en este caso saco pecho en nombre de mi universidad, pero también del ayuntamiento, en mi universidad hemos restaurado más de 300.000 metros cuadrados de construcción útil para edificios históricos universitarios, de manera que hay todos los modelos, todas las tendencias que se han podido conocer en estos tiempos. Estas son las dos últimas obras que hemos acabado, la capilla y los claustros, y ahora nos falta la fachada. Un ejemplo de intervención que me parece interesantísimo dentro de la ciudad monumental y de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, pues es el Parador de Alcalá de Henares, en el que se recuperan una serie de muros del siglo XVII, como este claustro, unos muros del siglo XIX, pues había sido prisión y después de ser convento universitario, y
una vez que se destruye prácticamente, pues se excava en el suelo las habitaciones, las dependencias, con lo cual nunca afecta a la silueta ni al conjunto urbano, y se realiza un edificio pues, que ha considerado y conseguido una serie de premios importantísimos. Otro tema que se está debatiendo en estos momentos como imagen perceptiva y como imagen paisajística, pues es el parador de Ibiza. Aquí tenemos el Can de Botí, la casa esta que también ha sido muy discutida, que efectivamente marca un impacto, pero yo creo que es bastante moderado con respecto, y en ese sentido de los números, llegaría al 5 o sobre 10 en esas valoraciones. Y el parador, que ven aquí ustedes, que efectivamente pues tiene aquí una, no sé si, digamos, una modernez en el acceso, pero cualquier día pasa un camión y se lo lleva, no pasará nada, pero que se está... sí, es reversible. Bueno, esta es una página de los amigos de la Alcazaba de Almería, criticando la torre de acero cortén. Bueno, el acero cortén, como saben, se ha puesto de moda. Lo puso de moda precisamente Manolo Las Casas, en un edificio maravilloso, fantástico, que hizo en Zamora, el Instituto Rey Alfonso Enríquez. Funcionaba muy mal, funcionaba y funciona muy mal, porque en verano se calienta el acero cortén y no hay quien esté en el interior, y en invierno te mueres de frío, pero bueno, la calefacción funciona. Y era aparte del edificio histórico, con lo cual restauró muy bien el edificio de los franciscanos y hizo un edificio nuevo, pero introdujo el acero cortén en España. Y pues hay una fiebre absoluta por introducir el acero cortén en todos los lugares. Entonces traigo el puente del Trencal, o el Trencadel, en la provincia de Barcelona, donde ven cómo esa lesión grave que tuvo histórica pues ha sido subsanada con una arquitectura contemporánea. Aquí hay otro modelo, no me acuerdo cómo se llama, es el puente que hace Camila Mileto y su compañero, ¿cómo se llama? Bueno, Camila Mileto, yo creo que es un modelo, también le faltaban un trozo a este trozo al puente, y lo reconstruye de manera que todo el mundo podemos ver la aportación, y el edificio no tiene ese contraste violentísimo. Y luego teatros muy bien hechos, el de Cartagena o el de Málaga, pongo ahí el de Cartagena por la imagen, con su relación urbanística y espacial, pero el de Málaga es también un modelo ejemplar. Y en el caso contrario, en el opuesto, pues la muralla de Jairán, en Almería, la última intervención en Lorca, o las habitaciones que ha realizado la universidad en Badajoz, con esos impactos tan tremendos, tan visuales, tan... Esto no lo voy a comentar, de lo feo que es. Y otra aportación contemporánea fundamental es la recuperación de la arquitectura industrial. Uno de los primeros edificios restaurados en España fue para el Museo de la Ciencia y de la Técnica, en 1985, que se convirtió en un modelo que ha sido repetido y copiado hasta la saciedad posteriormente por toda España. Y aquí traigo otro ejemplo, en Madrid, que es la Biblioteca Regional Joaquín Leguina, de Mansilla y Tuñón, en la que la maquinaria antigua convive con los espacios contemporáneos. Podría valer muy bien el edificio del Instituto Andaluz de Patrimonio. Gravísimos atentados que se esperan que acaben con edificios trascendentes es el que se va a realizar en Zaragoza, las fundiciones Aberlí ya condenadas a muerte, y en Madrid la fábrica de Clesa de Alejandro Lasota, también sentenciada por el ayuntamiento, con lo cual su desaparición es inmediata. Una barbaridad, que es la desaparición de elementos de los bancos que se encontraban en la manzana de Canalejas. El Palacio de Canalejas es un conjunto de edificios eclécticos, donde estaba el Hispanoamericano, después el Español de Crédito, después el Santander, donde se produce una serie de abandonos del conjunto que se van deteriorando, y al final una venta al Grupo Villarmir, que consigue del ayuntamiento su desclasificación, su cambio de protección, para poderlo vaciar entero por completo en su interior, transformar los huecos de la planta baja, otra cosa gravísima, ya ni siquiera el fachadismo se respeta, y todo ello va a conocer un aumento de volúmenes, como ven aquí, y una transformación de todos los huecos de la planta baja. Esto ya está en actuación, como ven, esto ha sido tomado hace un mes
o algo menos, de manera que todo esto ya está perdido. Intervenciones muy polémicas también, o muy negativas. Yo que adoro a Rafael Moneo, pues siempre le he criticado pues que de esta plaza que teníamos aquí, que no era maravillosa, no era fantástica, pero había un sistema de percepciones, de volúmenes, de relaciones de colores y de espacios muy distinto al que ha resultado después. Fíjense en la vista que se tiene desde la muralla. O los volúmenes, esta foto está tomada deliberadamente un poco baja. Así que hay un poco de malicia ahí. Bueno, otra intervención que iba a ser muy polémica, la de Coljas en Córdoba, y esta ha sido también muy debatida y es muy importante desde el punto de vista de la conservación de las ciudades patrimonio de la humanidad y del paisaje urbano histórico. Los arquitectos Tuñón y Mansilla reciben el encargo de hacer un hotel en el interior de la ciudad de Cáceres. Tienen este edificio que ven ustedes aquí, a la izquierda. Ellos proponen esta fachada, con esta renovación en todo su interior. Se produce un gran debate y una gran polémica. La intervención de la UNESCO, la intervención de diferentes... Este es un edificio similar que tienen en León, para que vieran si se hubiera concluido cómo sería, más o menos, el Auditorio de León. Y después de la influencia y del debate, de la polémica, pues acceden a mantener la fachada, a regularizar de alguna manera sus huecos y no se renuncia de ninguna manera a la modernización del interior, que no existía. Y se hace pues, una operación que ha sido premiada en muchos lugares. El faraonismo de nuestra arquitectura contemporánea, en la que ha habido tanta culpa en muchos de los elementos de la crisis que hemos tenido. Todas las ciudades querían copiar el efecto Guggenheim, en Galicia con Eichmann, en Castilla-La Mancha con el edificio del Centro de Interpretación de la Naturaleza, que es un fracaso, se hunde estructuralmente, no se ha inaugurado, estuvo abierto 2 meses, no funciona, etcétera, etcétera. Pero la lista es enorme, me parece que tenía que haber venido Eichmann después. Bueno, se habrá movido. Otros ejemplos, en cambio, que han sido valorados muy positivamente y que se han integrado y se han apropiado la ciudad y el monumento de ellos, por las intervenciones de Andrea Bruno en Tarragona, tanto en la ruptura del muro del lienzo, de la muralla, con esa intervención contemporánea, como en la recuperación de los distintos elementos del anfiteatro, y etcétera. Una intervención para no renunciar de la arquitectura contemporánea, que ya se nos ha olvidado y que en su momento fue significativísima. La obra de Navarro Valdevez, el Palacio de Congresos, con un impacto notabilísimo, pero positivo, en el conjunto de la ciudad de Salamanca, o las ciudades que hizo Alejandro Lasota en los lejanos años 70 en el casco histórico de la ciudad. En cambio, críticas acerbas pues pueden recibir el conjunto de Eichmann en la Ciudad de la Cultura para Santiago de Compostela, o las intervenciones en Zaragoza que se han realizado con tan poca fortuna, por desgracia, como se ha demostrado después. La conservación de los paisajes urbanos históricos pues se puede hacer, como han señalado mis compañeros, desde muchos ángulos, y debe realizarse holísticamente, desde el punto de vista completo del paisaje. Yo traigo aquí unos ejemplos de tratamiento del color en plazas de Valladolid, de Gijón, de Madrid, que reflejan características que han recuperado para la ciudad sus valores históricos, sus valores ambientales, sus valores incluso emocionales, y con gran agradecimiento de la ciudad. Otras intervenciones que no renuncian de ninguna manera a la contemporaneidad, que son en el Castillo de Belver, las rampas, el paseo, las farolas, o la cubierta ondulante de Santa Caterina, en Barcelona. O incluso estas pequeñas intervenciones en pequeñas plazas de escaso valor, digamos, a escala mundial, en el antiguo Bañolas, pues como los arquitectos Mías pues han hecho pequeños elementos de mobiliario urbano para hacer agradable y utilizable el conjunto de la plaza. O la intervención de Álvaro Sisa en el conjunto de Bonaval, en Santiago de Compostela, con unos jardines mensurados, con absoluto control de la vegetación y de los elementos, bueno, pues como trabaja Álvaro Sisa casi siempre, con esa exquisitez que le caracteriza. Aquí tienen ejemplares bien notables, como el Molino de Martos, en el Guadalquivir de Navarro Valdevez, una pequeña catedral en ese lugar,
y los otros molinos que tiene también en Andalucía, que son verdaderos monumentos de la intervención contemporánea en estos conjuntos. Otras buenas prácticas, Pamplona, en la Ciudadela, cómo se conjugan los espacios verdes, el diseño contemporáneo, la apropiación del espacio urbano para la sociedad. Aquí hay acero corten y no pasa nada, está mucho más mesurado, más agradable, etcétera, etcétera. O intervenciones ya, en el caso de Castilla y León, allí hablan de sistemas territoriales, por no hablar de paisaje urbano histórico, que incluyen pues, conjuntos como el paseo, como el Camino de Santiago, aunque ahí pues, se pueden hacer muchas críticas porque luego cada diputación, cada gobierno regional pues, tiene un modelo de interpretación no unitario. Buenas prácticas, el plan de gestión de la Alhambra, Granada, que ha realizado el arquitecto Pedro Salmerón. Imagino que como él lo puede contar mejor que yo, es un verdadero modelo, aunque yo traigo aquí, desafortunadamente, una información que no es buena, es simplemente la optimización del espacio para multiplicar los visitantes de 3 a 5 meses. No debe ser el objetivo, aunque sí uno de los fines, pero no el fundamental. El fundamental es la conservación del conjunto, que se ha realizado excepcionalmente con ese plan. Bueno, el proyecto de nuevas intervenciones, allí pues estamos todos interesadísimos en ver cómo evoluciona, cómo se plantea, en conocer más documentación para poder estudiarla en profundidad. No sé qué ha pasado. Ah, bueno. Sí. Bueno, Sevilla, que tiene patrimonio mundial y que debería ampliar esos 3 lugares, porque tiene unos problemas contemporáneos del paisaje enormes, como está Carlos García, pues tampoco voy a hablar mucho de la Torre Pelli, pero es el ejemplo más manifiesto, aunque esté nuestra querida amiga Nuria Sanz, que trabaja en la UNESCO, pues del fracaso más flagrante de la UNESCO y del gobierno español, en cuanto a la protección de un conjunto histórico, dado que todos los informes eran negativos, menos la licencia para la construcción, que era absolutamente legal, como la comisión en la que estuvimos y formamos parte, pues planteó y dictaminó en un documento. Bueno, no voy a insistir mucho en ello, pero sí les traigo este ejemplo, que probablemente le conocen todos ustedes también, que es la torre que Pierre Cardin quería hacer para la tierra firme, para Mestre, al lado de Venecia, que iba a provocar 2.000 millones de euros de inversión, uno de los argumentos que se utilizó con la Torre Pelli, y que no se realizó teniendo un alcalde del partido Berlusconi, gobernando Berlusconi en Roma, que se posicionaron en contra, y para que vean el impacto visual que realizaba pues, junto a la Iglesia del Redentor o junto al barrio de Canarello. De manera que aquí pueden ver cuál era el impacto y a pesar de ser tan ínfimo, aparentemente, pues la sociedad italiana, bueno, la verdad que hubo un movimiento europeo inmenso en el que participamos mucha gente contra la intervención. Problemas gravísimos de nuestra contemporaneidad, la accesibilidad a los monumentos. Es verdad que una persona con problemas de movimiento no puede bajar al sepulcro o a las tumbas del Escorial, sería muy difícil, habría que bajarla en brazos o no sé cómo, pero hay otros lugares que realizando intervenciones pues sí se puede conseguir. Yo traigo la discutida de Toledo, se hizo una escalera, esta que se ve aquí, ahora se ha hecho otra por la parte posterior y ha permitido la accesibilidad al interior de la ciudad de una forma muy importante, muy manifiesta, y ha permitido recuperar el conjunto. Pues el año pasado fue significativo con la celebración del centenario del Greco, pues varios millones de visitantes se acercaron a la ciudad de todo tipo de condición. Esto no es nuevo, se ha hecho en muchas ciudades europeas, traigo el caso de Perugia, donde un tren ligero y escaleras desde la periferia permiten el acceso al justo centro de la plaza. Y ahí traigo algunas fotografías donde muestran el tren ligero y las escaleras. Es verdad que muchas de las cuevas que se han podido utilizar existían ya desde la Edad Media para cultivar champiñón, sobre todo, y para refugiarse cuando tenían invasiones o asaltos. Pero es uno de los factores que se está realizando.
interesantísimo el programa que ACS está realizando, su director es Francisco Menos Monasterio. Lo digo porque sí puede interesar, porque están dispuestos a financiar muchas obras de accesibilidad en muchos sitios, en todos los sitios reales. Están haciendo intervenciones muy baratas, muy económicas, pero que están permitiendo que prácticamente todos los sitios reales españoles sean accesibles ya pues, a mucha diversidad de discapacidades. Bueno, el ejemplo magnífico de Baelo Claudia, que a todos nos ha impresionado. Yo formo parte de Hispania Nostra, además de ser miembro de la Universidad de Alcalá, y formamos unos tribunales de vez en cuando con personalidades pues, de la talla de Miguel Aguiló, de Javier Cenica Celaya, catedrático de la Escuela de San Sebastián, pues, en fin, siempre se van cambiando, y ellos encontraron en este conjunto pues, una de las intervenciones más importantes desde todos los puntos de vista, desde el proyecto, desde el paisaje, desde la señalética, etcétera, etcétera. Merece la pena recordarlo. Otra última catástrofe que nos está cayendo en Madrid. Saben que Madrid es un lugar excepcional. Tiene una ley que está sancionada anticonstitucional, una ley de patrimonio, sancionada anticonstitucional por el propio Tribunal Constitucional, el cual ha tumbado casi 7 artículos. 7 artículos que eliminan las prospecciones arqueológicas previas, que eliminan muchos de los estudios exhaustivos, etcétera, etcétera. No voy a marearles. Bueno, pues muchas veces no hace falta con que cambien la ley. El propio ayuntamiento es capaz de cambiar las protecciones de los monumentos, de manera que en este documento que es de esta página, es por Madrid, pues se ve el impacto que va a tener el Museo de las Colecciones Reales en la cornisa de la Almudena, en la cornisa del Palacio Real. Y aquí pueden ver un poquitín pues, todos los elementos que se han cambiado de protección para poder hacer la intervención. Esta es una fotografía de esa página, esta la hice yo hace pues, 3 meses ya, el conjunto está prácticamente concluido y se inaugurará muy próximamente. Bueno, y para acabar les voy a poner unas fotos para que se vayan enfadados a la cama. Esta es una fotografía, como ven, de París, de hace unos días, cuando fui a ver la exposición de Violet. Teníamos allí un pequeño seminario, pues tú recorres la ciudad y en todos los sitios, pues hay Omega, está financiando un conjunto de palacios de restauración, el Ritz restaura la Place Vendôme, etcétera, etcétera. Pero es que te vas a París y Bulgari pues restaura edificios, y esto que ven aquí, no sé si se podrá leer, pues dice que esta publicidad la financia enteramente, su restauración del inmueble, a coste cero para la sociedad italiana. Bueno, pues todo ello simplemente para indicarles la necesidad perentoria de una buena ley de mecenazgo. Es una lástima que después de 4 años pues, se nos acabe la legislatura y no hayamos sido capaces de hacer una. Vamos a ver si en los próximos 4 somos más diligentes, por lo menos. Y nada más, muchas gracias.